En este corte vamos a hacer un degradado medio con caída en B, pero como tiene el cabello muy largo en la zona de arriba, es importante que primero peinemos y amarremos el cabello, dividamos bien la partidura para que no cortemos más cabello de acá arriba, que no debe ser, o se nos haga más complejo ya que el cliente tiene el cabello muy enroscado. Así que ojo con esto, cuando vayan a hacer este tipo de cortes con cabello largo, siempre peinen primero al cliente y luego que lo peinen le amarran el cabello arriba y después comienzan a cortar. Para empezar a cortar, lo primero que tenemos que hacer es una base de corte. Esta base la vamos a hacer con una guía alta, ya puede ser la número 2, 3 o 4, y empezamos a limpiar la zona en la cual vamos a hacer nuestro degradé. Así vamos a tener una mayor visibilidad. Después que limpiamos, marcamos la altura de nuestro degradé. En este caso es medio y por eso lo voy a marcar a la altura de la ceja. Recuerden que 1 o 2 dedos por encima de la ceja es alto, 1 o 2 dedos por debajo es bajo y a la altura de la ceja es un degradé medio. Siempre guíense por la ceja. Después que hemos limpiado, agarramos y empezamos a marcar con nuestra patillera la zona de abajo o limpiar la zona de abajo, ya que así vamos a trabajar de una manera más limpia y esto nos va a permitir tener una mayor visibilidad para cuando vayamos a borrar esa línea que hicimos con el cero. Una vez que pasamos nuestra patillera, pasamos nuestra shaver de esta manera sin llegar a donde llegamos con la patillera, porque vamos a hacer otra línea. Si llegamos con la shaver a donde llegamos con la patillera, vamos a hacer otra línea. Por eso es importante que solo la pasen por debajito. Como el degradé es en B, tenemos que cuidar que la parte de atrás esté derecha, porque si la parte de atrás está doblada, una vez que hayamos degradado no va a quedar doblado el degradé. Empezamos a degradar con la guía número 1, palanca hacia arriba, haciendo un espacio de 1 centímetro o 1 dedo. ¿Por qué dejo tan poco espacio? Porque no quiero que el corte se me suba y voy a dejar un corte un poco oscuro, y para eso tengo que dejar menos espacios entre las guías. Muy importante esto. Después con la guía 0,5, palanca hacia abajo, empiezo a limpiar y a difuminar esa línea que creé con el 0, cuchareando, llegando máximo hasta la mitad. Utilizo las puntas para tener una mayor precisión. Miren cómo yo lo hago y llego hasta la mitad y saco la máquina. Eso se llama técnica del cuchareo. Después subo la palanca completamente y le doy un poco más abajo, pero siempre pasando por esa línea del 0 para ir debilitándola. También limpien para tener una mayor visibilidad. Es importante que su mano izquierda tengan un peinecito, un cepillito o algo para ir limpiando el degradé y quiten el sucio, porque les deja borroso el corte. Después, pero con la guía 0,5, pero esta vez sin guía, le doy por debajito, solo por debajito, ahí utilizando las esquinas para una mayor precisión, y voy debilitando esa línea del 0. Miren como cada vez se va borrando más y más esa línea que creé con el 0. Después subo la palanca hasta la mitad, solo hasta la mitad, y le doy con la esquinita con mucha paciencia, cuchareando ahí sobre la línea sin subirme. Miren cómo yo lo hago. Solo utilizo la esquina y le doy ahí con suaves movimientos sin subirme, porque si me subo voy a crear otra línea. Y por último, para eliminar completamente la línea del 0, con el mismo 0, es decir, 0 palanca hacia arriba completamente, le doy por debajito sin subirme. Esto es muy importante porque si me subo voy a hacer otra línea y ahí es donde se dificulta aún más borrar esa línea del 0 y hago línea sobre línea y nunca la puedo borrar. Después que he pasado la 0 completa por todo el corte, empiezo a jugar con la palanca, subiéndola, bajándola sin subirme. Esto me va a permitir pulir más el corte y que me quede mejor el degradé en la zona de abajo y eliminar cualquier detalle que me haya quedado con el 0, 0,5 o 0 a la mitad. Después empiezo a conectar ya ese corte utilizando la guía número 2 a un espacio de 1 centímetro también, para dejar menos espacio y así el degradé me quede un poco más oscuro, y voy sacando la máquina hacia afuera para no meter el corte. Miren cómo yo lo hago, miren cómo saco la máquina y voy creando mi espacio guía. Después con la guía 1,5 o guía trampa, palanca hacia abajo, le empiezo a dar llegando máximo hasta la mitad, pero siempre voy a pasar por encima de esa línea que creé con la guía número 1. ¿Por qué? Porque así la voy a debilitar. Esta es la forma en la cual
yo voy a debilitar esa línea y ir creando ese efecto de degradé. Después subo la palanca completamente con mi misma guía 1,5 y le doy un poco más abajo, pero siempre pasando por encima de esa línea que creé con la número 1. Es muy importante esto porque a medida que nosotros vamos pasando nuestra máquina es que vamos a ir debilitando esa línea. Si no pasamos muchas veces la máquina no vamos a degradar bien. Después con la guía 1 pero con la palanca hacia abajo le voy a dar sobre la línea, ahí sobre la línea, utilizando las esquinas sin subirme. Miren cómo yo levanto la máquina para no subir el corte, y esto me va a permitir borrar más esa línea, debilitar más esa línea. Eso es muy importante. Y por último, lo que me queda con la misma 1 lo elimino. ¿Por qué con la misma 1? Porque con la misma guía que nosotros hacemos una línea, con esa misma guía al final la vamos a eliminar. Ojo con esto, si tú no pasas la misma guía nunca vas a borrar esa línea que creaste. Por eso con la misma guía que marques una línea, con esa misma guía la borras, ¿ok? Después con la guía número 3, pero esta vez hacia abajo, vamos a empezar a conectar un poco el corte. ¿Por qué? Porque el cliente tiene ese cabello muy enroscado y no tiene forma, y si pasamos la guía hacia abajo le vamos a ir dando esta forma. Después agarramos la misma guía número 3 y le empezamos a dar hacia arriba, cortando al contrario. ¿Por qué? Porque ya con la máquina volteada llevamos el cabello a donde queríamos estar, y después con la guía número 3 empezamos a desvanecer esa línea que creamos ahí con la máquina hacia abajo. Después con la guía número 2, palanca hacia abajo, le empiezo a dar ahí sin subirme, sacando la máquina. Miren como yo no me subo y voy degradando mucho más. Miren cómo va quedando ese degrade, mi gente. Con la guía 2, palanca hacia abajo, le vamos dando esos suaves movimientos para degradar esa línea que creamos con la guía número 3. Después subimos la palanca completamente al 2 y vamos a eliminar el resto que nos queda de línea. Recuerden que se creó una línea. ¿Por qué? Porque nosotros del 2 pasamos al 3, y para eliminar esa línea primero teníamos que pasar el 2 con la palanca hacia abajo, que es como un 2,5 por decirlo de alguna manera, y después pasamos el 2 y eliminamos, ¿ok? Después vamos a hacer tijera sobre peine. Esta técnica nos va a permitir pulir mucho más el corte. Miren cómo yo subo la peineta y corto con la tijera. El cliente tiene, aparte de tener el cabello enroscado, tiene algunos remolinos que dificultan más el corte, pero esto nos va a ayudar. Para marcar la frente limpiamos solo un poco, no se metan mucho. ¿Por qué? Porque si meten mucho la marca en la frente dañan el corte. Sí, este fue el resultado final del corte. Miren cómo quedó ese degradé. Dejamos esta parte bastante oscurita para que se mezclara un poco con el cabello largo, ya que si dejamos esta parte muy clara o muy pulida se va a notar mucho la diferencia y se le va a ver acá como una mata de coco. Al cambio así se le compacta un poco el cabello y queda mejor. Miren cómo se ve ese degradé ahí, miren cómo se une, miren la caidita en B. Espero que este video les guste, les haya ayudado. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir. Por acá les habló Jonah Barber.